¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda el apóstol Eduardo Guerra, me da gusto saludarle. Quisiera enviar saludos a todas las personas que están conectadas en algún lugar. Quisiera saludar a nuestro hijo, el pastor Felipe Cham, allá en Belice, en la nación de Belice, al pastor Ernesto III, allá en Matagalpa, Nicaragua, a nuestros hijos que nos ven allá en Aguascalientes, Fresnillo, en San Antonio de Ciprés, y a toda la congregación. Me da un gusto saludarles, qué bueno que está conectado para recibir una palabra de bendición para nuestras vidas. Creo que Dios trae una palabra poderosa de edificación para nuestras vidas. Quisiera ir a la porción de las Escrituras en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 5. Dice así: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Salmo 74, 16. Tuyo es el día, pero también tuya es la noche. Nuevamente quisiera repetir este último versículo. Tuyo es el día, dice Dios, pero también tuya es la noche. La palabra de Dios está bendecida. Nos encontramos viviendo uno de los peores momentos o los momentos más difíciles de toda la humanidad. Nunca antes, amados míos, habíamos visto cómo un virus, una pandemia, una epidemia causara tantas muertes alrededor del mundo. Nunca antes habíamos visto cómo un virus, una pandemia, una epidemia pudiera paralizar al mismo mundo entero. Pudiera paralizar el ámbito empresarial, cultural, deportivo, educativo, laboral y todos los ámbitos existentes alrededor de toda la tierra. Y por si esto fuera poco, pudiera paralizar todas las economías mundiales. El mundo se encuentra desconcertado. El mundo se encuentra atemorizado, el mundo se encuentra confundido, el mundo entero se encuentra aterrado, queriendo buscar una respuesta a lo que está aconteciendo en el mundo. Pudiéramos resumir pues, en pocas palabras, que el mundo entero se encuentra viviendo una de las noches más oscuras de todos los tiempos. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 5, con el cual comenzamos esta mañana, dice así: y llamó Dios a la luz día y a la noche tinieblas. Note que este versículo asocia noche con tinieblas. Noche es asociada con oscuridad, noche es asociada con temor, noche es asociada con caos, noche es asociada con no se ven las cosas claras. Noche, amados míos, es una asociación precisamente de lo que está aconteciendo en el mundo entero hoy en día. El mundo entero se encuentra viviendo como una noche de oscuridad, como una noche de tinieblas. Ahorita en el mundo, amados míos, estamos viendo muerte a las afueras, estamos viendo cómo hay hambre, estamos viendo cómo hay enfermedad, estamos viendo cómo hay temor, estamos viendo cómo hay caos, estamos viendo cómo hay confusión, estamos viendo cómo el mundo está pasando una de las peores noches de toda la existencia sobre la faz de la tierra. Pero yo en esta tarde, yo vengo a decirle, amado mío, usted que me está escuchando y me está viendo, que no del todo las noches son malas. Que no del todo las noches son malas. Porque todos los eventos más poderosos acontecidos en la Biblia acontecieron en la noche. Cuando usted mira la Biblia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, y comienza a ver todos los acontecimientos más poderosos registrados en toda la Biblia, se dará cuenta que fueron acontecidos en una noche. En una noche de crisis, en una noche de situaciones, en una noche adversa, en una noche donde había hambre, donde había pandemia, donde había caos, donde había mortandad, donde no había cielos abiertos mismos. Entonces, amado mío, todos los hombres de Dios que registra la Biblia, todos y cada uno de ellos se movieron más poderosamente en las noches oscuras, donde no había nada. En esas noches es cuando la gloria de Dios se manifestó más poderosamente. Tuyo es el día, dice Dios, pero también dice, tuya también es la noche. Esto quiere decir que Dios proporciona los dos periodos, tanto la noche como el día. Y no podemos decir que las noches son malas, porque todo lo que hizo Dios, de acuerdo a las escrituras en el libro de Génesis, cuando Dios comenzó a crear las cosas, y dice Dios que creó los árboles, y dice Dios que creó los animales, y dice Dios que creó las plantas, y cuando vio Dios que era bueno, lo bendijo. Entonces la noche no es de todo malo.
No es de todo malo, porque la noche también es una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Y yo creo que Dios nos va a hablar. Hoy Dios va a abrir nuestro entendimiento para poder entender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está aconteciendo en el mundo, qué es lo que está pasando a la iglesia de Cristo, por qué este caos, por qué esta situación, por qué todo lo que usted y yo estamos viviendo. El libro de Lucas capítulo 6 versículo 12 dice: y en aquel día Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Jesús fue toda la noche a orar. Y esto significa que también Jesús pasó momentos de noche. La Biblia me refleja y me dice en el libro de Lucas 6:12 que Jesús también pasó momentos de noche. Jesús fue a Getsemaní, amado mío, unos momentos antes, en la noche donde fue arrestado. Y también pasó los momentos más difíciles antes de ser arrestado. Él se encontraba en Getsemaní, amado mío, pero dice la Biblia que era en la noche. Jesús dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, periodos de noche, pero confiad que yo he vencido al mundo. Todos los seres humanos, tarde o temprano, vamos a pasar por periodos de noche. Tarde o temprano, de acuerdo a las escrituras, pasaremos por periodos de noches. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde, usted que me acompaña y usted que me está viendo, porque todo lo que haga en su noche va a definir su mañana. Todo lo que haga en la noche va a definir su futuro. Todo lo que usted haga en la noche va a definir el día siguiente. Todo lo que usted haga en la noche va a definir la luz que sigue. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Dice la Biblia que Jesús pasó toda la noche orando. Esto significa que Jesús pasó una noche productiva. Nuevamente, esto significa que Jesús pasó toda una noche productiva. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Lo que definió el futuro de Jesús a lo que pasó al día siguiente después es lo que Jesús hizo durante la noche. Es lo que Jesús hizo durante la noche. Jesús oró toda la noche y al día siguiente Dios le dio la revelación de escoger a los 12 discípulos para poder trabajar con él. Yo no sé si usted me está entendiendo, yo no sé si usted está aquí, yo no sé si usted está comprendiendo lo que Dios quiere hablarnos, amado mío, pero de esta crisis, de esta pandemia, de esta cuarentena, de esta noche oscura, tendrá que salir un mejor hijo, tendrá que salir una mejor hija, tendrá que salir un mejor esposo, tendrá que salir una mejor esposa, tendrá que salir un mejor empresario, tendrá que salir un mejor hijo de Dios, tendrá que salir una mejor hija de Dios, tendrá que salir una mejor persona. Las noches son noches de preparación para el día siguiente. Las noches no del todo son malas. Las noches son una bendición, amado mío, porque dependerá de lo que tú hagas en esa noche. Cómo te enfrentarás a esa crisis va a determinar tu mañana. Hoy, en este día, amado mío, mucha gente está quejándose de lo que está aconteciendo. Mucha gente aún está maldiciendo la pandemia. Mucha gente aún está maldiciendo lo que está pasando. Yo no le trato de decir que tenga que abrazar un virus. Yo no le estoy diciendo que trate de abrazar una pandemia. Yo no le estoy diciendo eso. Pero no maldiga una noche creada por Dios que trae una bendición para su vida. En otras palabras, lo que va a definir que nosotros salgamos diferentes de todo esto es cómo enfrentarás y cómo aprovecharás la noche. Noche representa el caos que estamos viviendo. Noche representa la circunstancia adversa que está enfrentando el mundo. Noche significa la cuarentena que usted y yo estamos viviendo. Jesús tuvo que pasar una noche productiva y supo cómo enfrentar el mañana. Los discípulos, amados míos, no tuvieron una noche productiva. Dice la palabra de Dios que Jesús en la noche se acercó con los discípulos y le dijeron: no podéis haber orado una sola hora conmigo. ¿En qué momento fue? En la noche. Y después de eso, cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús es llevado a la cruz, cuando Jesús muere y cuando Jesús parte, los discípulos no supieron qué hacer con el día, porque no supieron preparar la noche para el futuro y para el día siguiente. ¿Cuántos estamos aquí?
Como consecuencia no supieron cómo enfrentar el mañana. Es evidente, amados míos, que la noche que estamos pasando es dura. Es evidente, amados míos, que el virus que estamos viviendo es difícil. Es evidente, amados míos, que el tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles. Pero la pregunta aquí, iglesia amada, amigo, persona que me estás viendo, hijo, parte de esta iglesia, es cómo enfrentarás esa noche. Daniel lo llevaron preso de noche al foso de los leones. Dice la palabra de Dios, pasó toda una noche productiva, manifestando el poder de Dios. Pero cuando llegó el día siguiente, dice la palabra de Dios que fue el rey y fue a ver y destaparon el foso de los leones y David se encontraba sano y salvo, porque David supo aprovechar esa noche, supo manifestar el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que los leones fueron cerrados sus bocas y que no comieron de un hombre llamado Daniel. Todos los pastores alrededor del mundo están predicando de ten fe, confía, no tengas miedo. Está bien, pero yo te quiero decir algo, amado mío. Si no te están enseñando cómo salir adelante de tu noche, pasará una noche donde tú no sabrás qué hacer con el día siguiente. ¿Cuántos estamos aquí? Dice la palabra de Dios que Jesús mandó a los discípulos a pasar al otro lado, mientras Él se fue a orar toda la noche. Y a la cuarta vigilia de la noche vino ellos andando sobre el mar, dice la palabra de Dios. En la noche más oscura de los discípulos, a la mitad de la travesía del lago, a la mitad de la travesía del mar, dice que a la cuarta vigilia en la noche se les apareció Señor Jesucristo. Esto quiere decir, amado mío, que nosotros tenemos que recordar que en la peor noche o en la noche más dura, difícil que tú estés pasando, el Señor se aparece, el Señor está ahí, pero muchos no podemos verlo. Los discípulos no pudieron reconocerlo, los discípulos no pudieron entender que era Jesús. Ellos mismos, dice la palabra de Dios, que declararon que era un fantasma. Hoy, iglesia amada de Cristo, usted necesita reconocer, usted necesita ver que aunque sea la noche más dura, que aunque sea el momento más difícil, el Señor Jesucristo se presentó a su vida. La cuarta vigilia de la noche, dice la palabra de Dios, pero aquí viene lo interesante. A la cuarta vigilia de la noche, inmediatamente que se les aparece Jesucristo, dice la palabra de Dios que Jesús llamó a salir a Pedro de la barca. La gente piensa que Pedro caminó sobre las aguas en el día, pero de acuerdo a las escrituras, cuando Dios lo llamó a salir de la barca, era en la noche. ¿Y por qué en la noche? Porque esto representaba tener una doble fe. Porque Pedro no veía nada, porque Pedro estaba en tinieblas, porque Pedro no miraba nada hacia las profundidades. Pero Dios lo estaba llamando a decirle: Pedro, sal de la barca. Pedro, demuestra tu fe. Pedro, acrecenta tu fe. Pedro, acrecenta tu creer. Dios lo estaba llevando en las profundidades de la noche para que fuera acrecentado, para salir de la barca, para saber cómo enfrentar la noche más difícil. ¿Cuántos estamos aquí? El hecho de que Pedro saliera a caminar en lo profundo de la noche a la cuarta vigilia, esto representaba para Pedro una doble fe. Una doble fe. Una doble fe. ¿Cuántos estamos aquí? Dios, amado mío, quiere enseñarnos cosas grandes en las noches de crisis. Dios, amado mío, quiere acrecentar nuestra fe. Hoy el mundo está atemorizado. Hoy el mundo no sabe qué hacer. Hoy el mundo está desconsolado. Los mismos hijos de Dios están atemorizados y no saben qué hacer. Y Dios te dice: hijo, hija, acrecenta tu fe. Hijo, hija, en medio de las economías desmoronadas, las crisis, en medio de la pandemia, en medio del caos, en medio de la confusión, sal de la barca y acrecenta tu fe. Sal de la barca y acrecenta tu creer. Sal de la barca y ve más allá, porque yo estoy del otro lado esperándote. Amados míos, en otras palabras, lo que yo trato de decirle en esta tarde, que las noches son la oportunidad para demostrar nuestra fe. Las noches oscuras, amados míos, son la oportunidad para acrecentar, amados míos, nuestra fe. Las noches oscuras son la oportunidad para salir de la barca y crecer
en fe. ¿Cuántos estamos aquí? Y demostrar, amado Dios, y manifestar el poder sobrenatural de Dios. Mire todo lo que ocurrió en las noches oscuras. Los eventos más poderosos que registra la Biblia fueron registrados y fueron eventos en las noches. Miren lo que aconteció en una noche oscura, que Pedro caminó sobre las aguas. Porque en la noche oscura dice la palabra de Dios que Pedro verdaderamente caminó sobre las aguas. Aunque después él se hundió, pero él caminó sobre las aguas. ¿Y cuándo fue? En una noche oscura. En una noche de caos, en una noche de tiniebla, en una noche donde no había claridad, en una noche donde había neblina, en una noche donde no se veían claras las cosas, caminó Pedro. Amados, Dios nos está llamando a la iglesia de Cristo a poder caminar en lo sobrenatural. Los hombres de Dios siempre fueron más allá. La iglesia de Cristo fue diseñada para ser punta de lanza. La iglesia de Cristo fue diseñada para manifestar el poder de Dios. Los hombres de Dios vivieron y manifestaron el poder en los tiempos de caos, en los tiempos de hambrunas, en los tiempos de peste, en los tiempos de epidemia, en los tiempos donde estaban los cielos cerrados, en los tiempos donde no había economía. Ahí, en las noches oscuras, el poder de Dios se manifestaba de una manera sobrenatural. En las noches oscuras los hombres de Dios manifestaron el poder. Elías abrió el cielo, amado mío, en la peor sequía de toda la historia. En la peor sequía de toda la historia manifestó el poder de Dios. En la peor noche, en la noche más oscura, 7 años habían pasado, 3 años y medio de sequía, dice la palabra de Dios. Y en ese momento de la noche más oscura, un hombre de Dios, creyendo en Dios, en la postura de hijo, en la postura del rey, en la autoridad y en la comenda que Dios le había dado, se paró para abrir los cielos para que lloviera. Todos los eventos registrados en la palabra de Dios, más poderosos que registra la Biblia, fueron en las noches oscuras. Elías con la viuda de Sarepta en la peor hambre del mundo, la noche más oscura. Se manifestó Elías y le habló a la viuda, y ahí, amado Dios, oró, y dice la palabra de Dios que en el peor hambre mundial el aceite y la harina no escaseó, sino que comenzó a multiplicar y a fluir. ¿Dónde fue apóstol? En la noche más oscura. José, el poder multiplicador, en la noche más oscura, en las 7 vacas flacas, manifestó el poder de Dios. Moisés, en la persecución de las plagas, dice la palabra de Dios que era una noche. De hecho, las plagas fueron en la noche. La última plaga fue en la noche, donde se manifestó el poder. Y en esa noche, amados míos, al día siguiente, porque ellos confiaron, porque ellos manifestaron el poder, salieron victoriosos a la tierra prometida. Amados míos, la lepra, que era una plaga incurable, tenemos que entender el contexto histórico y tenemos que entender que la lepra no era más que el coronavirus de estos tiempos, no era más que la pandemia, no era más que el virus, amado mío. Pero yo quiero decirle una cosa: el coronavirus, amado mío, todavía tiene cura. Pero déjeme decirle que la lepra, en aquel entonces, el que tenía lepra, su condición, su final, su destino era que tenía que morir. Parte de los cartílagos, parte de las membranas, parte de los nervios, parte de los huesos se caían en pedazos, pero eso no era todo. Su fin era que tenían que morir. Pero en ese momento, me dicen las escrituras, en la noche más oscura de la pandemia, en ese momento, en los tiempos de Jesús, dice la palabra de Dios, ningún discípulo, registra la Biblia, que en esas noches de oscuridad, que en esas noches de pandemia, que en esas noches de virus, ninguno se infectó. Y quiero ir más allá, porque a Jesús lo seguían multitudes, y ninguna de la multitud, en medio de la lepra, en medio de la pandemia, que era una pandemia que con finalidad tenía muerte, ninguno de la multitud que siguió a Jesús, dice la palabra de Dios, que fue infectado. Las noches más oscuras es donde saldrán más victoriosos. En las noches más oscuras es donde el poder de Dios se manifestará. Hasta el día de hoy, desde que comenzó la pandemia, desde que comenzó este virus, desde que comenzó esta infección de los aires, hasta el día de hoy, yo no conozco a ningún pastor amigo mío, a ningún hijo mío, a ninguna persona que proclame el nombre de Jesucristo que esté infectado. Porque en las peores noches
la protección de Dios y la gloria se manifiesta. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, amados míos, lo mismo que está aconteciendo ahorita sucedió anteriormente. Había pandemias, había virus, había caos, había incertidumbre, había hambre, había sequías, había mortandad, no había economía. Pero en las peores sequías, en las peores noches, el poder de Dios se manifestó. Jesús llega a un lugar y lo para del Imperio Romano y le dice: para entrar usted necesita pagar impuestos. Y Jesús, como tenía una economía del mundo, una conexión del mundo, manda a Pedro y le dice: Pedro, vete a pescar. Y Pedro encontrará dentro de ese pescado una moneda. Y yo me imagino que Pedro dice: ¿cómo es posible? Pero Dios lo estaba llevando a retar, pero Dios lo estaba llevando a acrecentar su fe, pero Dios lo estaba llevando a acrecentar su creer. Niveles. Todo comienza en el nivel de conocimiento, después se pasa al nivel de fe, después se pasa al nivel de creer, y la cuarta dimensión es uno con Él, donde te sincronizas con el corazón de Dios, donde la boca tuya está pegada a la de Dios, donde tu corazón late con el de Dios, donde tu decreto es el mismo decreto de Dios. Jehová Sama, uno conmigo, Dios conmigo. Jesús dijo: Padre, para que todos sean uno, así como tú y yo. Cuarto nivel. Jesús siempre trató de llevar a sus hijos, a los discípulos, siempre los preparó, siempre los activó para poder vivir los momentos más difíciles que acontecerían en la tierra. Y en esos momentos difíciles, de las noches más oscuras, donde Jesús, en el tiempo que Él estaba, había persecución en la iglesia. Jesús no podía entrar a la sinagoga del todo. Jesús era odiado por el Sanedrín, por los líderes religiosos. Estaba acechado de la pandemia de la lepra, la economía. Estaba acechado, amado mío, por los poderes del Imperio Romano. Pero en todo ellos, en la noche más oscura, Jesús, sus discípulos y la multitud salieron victoriosos. Juan el Bautista es el prototipo de un hijo de Dios hoy en día, de los últimos tiempos. Juan el Bautista fue un hombre, amado mío, que de acuerdo a las escrituras, dice la palabra de Dios, que comía del campo, vestía del campo, su alimento era del campo, su vestido era del campo, su economía era del campo. Juan el Bautista no necesitó entrar ni tomar ningún sistema del mundo, porque el sistema de bendición y el sistema en el cual se regía Juan el Bautista, su sistema de justicia era del reino, su sistema de salud era del reino, su sistema de educación era del reino, su sistema educativo era del reino, su sistema de protección era del reino. Dios, amados míos, iglesia amada mía, quiere que transicionemos a los sistemas de Dios. Cuando todo está corrompido en el mundo, cuando el mundo está pasando la noche más oscura, cuando todos los diseños de la tierra ya son obsoletos, hoy más que nunca las economías globales se están desmoronando, hoy más que nunca están registradas tantas enfermedades. Los científicos, los doctores, amados míos, están atemorizados porque ellos no entienden cuántas enfermedades están saliendo hoy en día. Hoy más que nunca, la iglesia, los hijos de Dios, en la noche más oscura que usted y yo estemos pasando, necesitamos ser transicionados al sistema del reino. Porque el sistema del reino nunca caducará, porque el sistema del reino te ayudará a salir victorioso, porque el sistema del reino trae la protección celestial, porque el sistema del reino trae la economía celestial, porque el sistema del reino trae la justicia divina de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Fue en una noche oscura donde Dios llamó a Samuel. Fue en una noche oscura, de acuerdo a las escrituras, y Dios le habló audiblemente, le dijo: Samuel, Samuel. Y en la noche más oscura, Samuel pudo oír audiblemente la voz de Dios. A muchos, amados míos, esta cuarentena, esta pandemia, esta epidemia los agarró desprevenidos. Pero Dios, amado mío, como nunca antes, en la noche más oscura, te va a comenzar a hablar. A muchos ya nos comenzó a hablar, amados míos, acerca de nuestra familia, acerca de nuestros hijos, acerca de valorar la vida, acerca de valorar la iglesia. Hoy muchos quisieran estar aquí, pero ahora, amados míos, estamos en un periodo de cuarentena. Es en la noche más oscura donde Dios te hablará audiblemente. De acuerdo a las escrituras, las noches oscuras es donde Dios se manifestó poderosamente
audiblemente, y lo hizo con Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel se paró y oyó audiblemente a Dios: heme aquí. Estas noches que parecen oscuras y difíciles es cuando Dios más está hablando a la iglesia de Cristo. Es cuando Dios más nos está hablando. Es cuando Dios más nos está diciendo. Es cuando Dios más está hablando a la iglesia, a los pastores, a la iglesia del mundo, a la iglesia que necesita ser limpiada, a la iglesia que necesita volcar su mirada a los pies del camino, a los pies de Cristo, a la iglesia que necesita volver a los primeros rudimentos de santidad, a los primeros rudimentos, amado mío, de búsqueda. Es en estos tiempos donde Dios está hablando audiblemente a la iglesia de Cristo y al mundo entero. Pero yo quiero que notes algo. Fue en la noche más oscura, fue en una noche que Dios le habló a Samuel. Entonces las noches no son del todo malo. Las noches no son del todo malo. Las noches son buenas, porque las noches preparan mi amanecer. Las noches preparan mi futuro. Las noches preparan el día siguiente. Las noches prepararán que lo que vendrá. ¿Cuántos estamos aquí? Dios se le apareció a Salomón en una noche, y cuando usted lee las escrituras, no fue de día. Segunda de Crónicas 1:7 dice: en aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieres, que yo te lo daré. Fue en una noche que Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Amados míos, esta noche oscura es una noche, amados míos, para que salgamos más entendidos, más sabios. Dice la palabra de Dios que Dios pidió, no pidió riqueza, sino que pidió sabiduría. Y Salomón, en una noche oscura, fue el hombre más sabio. Dios le dio la sabiduría que ningún otro hombre sobre la tierra en aquel entonces tenía. La noche más oscura, amados míos, es para que usted y yo salgamos más sabios. Esta noche, amados míos, es para que usted diga: ya no invertiré aquí, comenzaré ahora aquí, ya no me endeudaré, ya no tendré solamente un negocio, sino abriré 3. Usted tendrá que salir de esta noche oscura más sabio y más entendido, porque en la noche más oscura se manifestó el poder de Dios sobre Salomón, trayendo sabiduría. A muchos les agarró la noche desprevenida. Muchos llegaron, amados míos. Muchas empresas a nivel mundial quebrarán. Muchas empresas a nivel mundial están caídas. Las bolsas de valores se encuentran en los índices más bajos. El dólar se encuentra en el tiempo de cambio más alto. Negocios quebrarán. Pero yo quiero decirle una cosa, amados míos, que las noches más oscuras es para recibir la sabiduría de Dios, donde usted saldrá victorioso, donde Dios bajará ideas, donde Dios le hablará, donde Dios le revelará, donde Dios le dará sabiduría, donde comprar, donde no comprar, donde invertir, donde no invertir, donde hacer, donde no hacer, donde hacer las inversiones. En la noche más oscura, el poder de Dios se manifestó sobre Salomón y le dio la sabiduría que el hombre, amado mío, ningún hombre sobre la faz de la tierra ha tenido. Escúcheme bien, iglesia amada. Las crisis del mundo serán las oportunidades para los hijos de Dios. Pero en este tiempo de noche oscura necesitas la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y tú ya no puedes fallar en lo que te agarraron desprevenido. Tú ya no puedes ser derribado en lo que te agarró esta noche. Tú necesitas salir un hombre entendido, un hombre doto, un hombre de conocimiento, un hombre de cultura, un hombre de cultura del reino, un hombre de sabiduría. Yo quiero decirte algo, iglesia amada que me escucha: saldremos con más fuerza. Los eventos más poderosos registrados en la Biblia se registraron en las noches más oscuras, en las noches de pandemias, en las noches de tiempos de crisis, en los tiempos de hambruna, en los tiempos de persecución, en los tiempos más difíciles. Quiero que escuche lo que dice Salmo 19:2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Wow, poderoso.
¿Y de qué me está hablando? ¿De una noche normal, apóstol? No, te está hablando de las noches más oscuras de crisis, de recesión, de escasez, de hambre. Dice la palabra de Dios: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Las noches, amados míos, ahí donde tú estás, no son del todo malas. Las noches es la preparación para el día siguiente. Las noches oscuras son la preparación para la luz del día que viene. Este tiempo, amados míos, que el mundo está viviendo, que la iglesia de Cristo está viviendo, amados míos, no es más que una noche oscura para que salga el hombre interior. Muchos nos vamos a desconocer, muchos seremos evaluados en nuestro nivel de fe en la noche oscura. En la noche oscura saldrá tu nivel de fe, tu nivel de confianza, saldrá el verdadero yo. Pero yo quiero decirte algo en esta noche, en esta tarde. Personas me han preguntado: apóstol, ¿es que Dios manda las epidemias? ¿Es que este coronavirus lo envía Dios? Yo quiero decirte y te quiero contestar en esta tarde: amado mío, Dios creó a la humanidad para que viviera eternamente. Dios no creó al hombre para que muriera. Pero el mundo, amado mío, a causa del pecado, a causa de la perversión, a causa de la depravación, a causa del pecado extremo, amados míos, esto ha orillado, amados míos, que el pecado, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerto. Este ha orillado, amado mío, que entren pandemias y virus. ¿Cuántos estamos aquí? Apóstol, Dios mandó este coronavirus para matarnos y enfermarnos, para destruirnos. Yo creo en un Dios bueno, pero yo creo que la depravación y el mal de la humanidad se ha estado acrecentando. ¿Cuántos estamos aquí? Fue en una noche oscura donde Jacob se recostó en una piedra y vio ángeles que subían y bajaban. Fue en una noche oscura que dice la palabra de Dios que Jacob iba caminando y vio una piedra, y era de noche, y él quiso acostarse y él quiso dormirme, y tuvo una visión donde vio, amado mío, ángeles que subían y bajaban. En las noches oscuras yo quiero decirte, amado mío, hija, hijo que me escucha, persona que estás ahí en internet viéndonos, yo quiero decirte que el temor más grande de lo que está aconteciendo ahorita al mundo, y no nomás al mundo, a los hijos de Dios, es: ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a subsistir? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mis ventas? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a acontecer? Pues yo vengo a decirte como hombre de Dios que de acuerdo a las escrituras, la noche más oscura es cuando el poder de Dios se manifestaba y la provisión llegaba sobrenaturalmente sobre los hijos de Dios. Y Jacob tuvo esa revelación donde veía ángeles que subían y llevaban las oraciones, llevaban regalos y bajaban con regalos para los hijos de Dios. Las noches más oscuras es donde Dios se manifestará con su poder multiplicador sobrenatural. Yo te pongo una pregunta, usted que me escucha: si Dios te ha dejado sin comer, si Dios te ha dejado descalzo, si Dios te ha dejado desnudo, si Dios te ha dejado sin comida, si Dios te ha dejado sin alimento, en las noches más oscuras es cuando se manifiesta más el poder multiplicador, el poder de la bendición sobrenatural. Entonces, amado mío que me escuchas, las noches oscuras no son del todo malas, porque las noches oscuras es donde Dios se manifiesta sobrenaturalmente. Era necesario noches oscuras. Son necesarias las noches para manifestar el poder de Dios. Era necesario que aconteciera. Era necesario el poder de Dios sobrenatural. ¿Paró? Continúo, perdón, estamos en vivo. Fue en una noche donde Jacob se recostó en una piedra y vio ángeles que subían y bajaban, como ya lo dije. Pero también dice la escritura que en la noche más oscura fue cuando Jacob peleó por sus bendiciones. Cuando todo está bien, uno no quiere bendición, pero cuando no hay, amado mío, la gente clama a Dios y dice: ayúdame,
Párate como hijo a pelear lo que te corresponde como herencia, porque la noche más oscura fue cuando el poder de Dios se manifestó en Jacob y lo bendijo y lo pasó a otro nivel y le dio herencia. Ya no será más llamado Jacob, ahora te doy la herencia de Israel, de nación, de reino, de rey, de sacerdote, de hijo. Esa es la noche más oscura donde fue manifestado la herencia de poder para la vida de Jacob. Tuyo es el día, dice la palabra de Dios, pero tuyo también es la noche, porque las noches, amados míos, también son de Dios. Dios sabe, ponme atención lo que te voy a decir, amado mío. Dios sabe que hay cosas que nunca podrán hacerse de día. Iglesia amada, escucha. Dios sabe que hay cosas que nunca podrán hacerse de día, sino solamente de noche se podrán hacer. Hay cosas que tú harás que jamás pensaste que pudieras hacer y se activaron, se incubaron, dieron vida en las noches más oscuras. Quiero que escuches esto que te voy a decir en esta tarde. Los mayores milagros acontecieron en las noches más oscuras. Entre los años 1500 y 1600, la peste bubónica, que significa la peste negra. Qué curiosidad, o qué curioso, amado mío, que esa peste se llamó la peste negra, la peste oscura, la peste de la noche más oscura. Quiero decirle, amado mío, que estudiando un poquito acerca de esta peste que aconteció entre el año 1500 y 1600, amado mío, fue una peste que vino, amado mío, y que surgió en China. En China surgió y mató del 25 al 45%. Esa peste bubónica fue activada por medio de una rata y de ahí trajo toda la infección y toda la pandemia y todo lo que aconteció, amado mío. En ese entonces de pandemia, donde la gente se fue, se arrinconó en las casas, donde la gente se orilló, amado mío, donde hubo un aislamiento, donde las escuelas se cerraron, donde no había nada, amado mío, se levanta un hombre llamado Isaac Newton. Ahí, en el tiempo, la peor noche de la pandemia, de la noche negra conocida, de la pandemia negra de aquel entonces, amado mío, este hombre se apegó, se aferró, comenzó a estudiar. Y déjeme decirle una cosa, que en esa noche negra inventó los inventos más poderosos: la teoría de la gravedad, el cálculo diferencial, experimentó los prismas de luz y colores, fue pionero en la mecánica de fluidos y en la velocidad del sonido. En la noche más oscura saldrán los mayores inventos para el mañana. En estas noches oscuras Dios te hablará y saldrán inventos para que salgas bendecido. Estoy por terminar. A medianoche le fue revelado a Daniel el secreto del sueño de Nabucodonosor. En esa noche, amados míos, vino la revelación más profunda. En las noches oscuras recibirán las revelaciones más profundas. Si no salimos, escucha bien, iglesia amada, de esta cuarentena y no salimos renovados, especializados en algo, estudiados, renovados con nuevas ideas, de nada sirvió tu noche. La iglesia tiene que salir productiva, bendecida, con ideas para poder conquistar el mundo. ¿Cuántos estamos aquí? En la noche más oscura, de acuerdo a las escrituras, dice que Dios se le apareció el ángel de Dios a Gedeón y le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Estaba asediado por los madianitas, que representan el espíritu de temor. Estaba asediado por los amalecitas, que representan el espíritu de devastación. Estaba asediado por los hijos del oriente, que representa el espíritu que roba la paz. De noche, de acuerdo en Jueces 23, 24, 25, se le apareció Dios en la noche más oscura. ¿Cuántos estamos aquí? Y viene lo más poderoso, iglesia amada. En la noche más oscura, desde la hora sexta hasta la hora novena, Jesús estaba pasando la noche más oscura, y dice la palabra de Dios que se oscureció la tierra. Y una vez que se oscureció la tierra, dice la palabra de Dios que Jesús dijo: consumado es. En la noche más oscura, Jesús estaba preparando la bendición más grande para los hijos de Dios. La tumba fue abierta en la noche más oscura. Dice la palabra de Dios que muy de mañana fueron las mujeres a buscar a Jesús en la tumba, y la tumba estaba abierta. Salmo 139, 11.
Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y por último quiero cerrar para decirte algo muy tremendo. La parábola de los 10 vírgenes, hablado en Mateo 25, 1-13. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 25. Quiero leértelo rápidamente. Esto es poderoso y creo que esta es la esencia del mensaje. Mateo capítulo 25, dice la palabra de Dios así: entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Amado mío, Cristo está por venir. Cristo está por venir. Dice la palabra de las 10 vírgenes: 5 de ellas fueron prudentes, pero 5 no. Y dice la palabra de Dios que a medianoche se apareció el esposo. Viene el esposo. Las 5 prudentes tenían el aceite, pero las 5 insensatas no tenían el aceite. Amado mío, es el remanente de Cristo. El remanente de Cristo que somos nosotros. Cristo está por venir. Cuando miréis que la noche se acerca, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, dice la palabra. Iglesia amada, es tiempo de volcar nuestra mirada a Dios, es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de volcarnos a Dios, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de ponernos a cuenta con Dios, es tiempo que busque la iglesia de Cristo a Dios. Muchos apostarán, muchos dirán y muchos serán derribados. En la noche más oscura muchos desertaron y fueron derribados. Judas no fue sino en una noche que desertó y entregó a Dios. Juan 13:30 dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Y cuando Judas se entregó a Jesús antes de ser crucificado, fue de noche. Muchos en la noche caerán, pero yo creo que la iglesia amada de Cristo saldremos victoriosos. Muchos darán la vuelta, muchos serán derribados, muchos no se levantarán en el mundo, pero la iglesia de Cristo saldrá victoriosa. Cierro con esto, amado mío. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta breve tribulación solamente es momentánea. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, recuerda que esta noche oscura no es para siempre. No hay noche que no venga el día. No hay noche que no se cumpla un amanecer. Probablemente estás pasando por los momentos más difíciles, pero yo te quiero decir en esta tarde que no hay noche que no venga un amanecer. No hay noche más oscura que no venga un nuevo día. No hay noche que dure toda la noche. Vendrá un día y un nuevo amanecer. Iglesia amada, recibe palabra de Dios. Y de esta pandemia, de esta cuarentena, tendremos que salir lo mejor de nosotros. No estás solo. Si creías que las noches oscuras eran malas, Dios te ha hablado que no son malas. No bendigas, no maldigas esta noche. No te quejes de lo que está pasando, porque nunca antes podría haberse conocido lo que hay en tu corazón si no es a través de esta noche oscura. Nunca antes podrías haber visto la gloria de Dios si no es a través de esta noche oscura. Nunca antes podrías haber visto la multiplicación y la comida si no fuera en esta noche. Ahí donde tú estás, quiero hacer una oración. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Dios quiere entrar a tu casa, mujer y hombre. Dios quiere entrar a tu negocio. Dios quiere entrar a tu finanza. Dios quiere entrar donde tú te encuentras. Padre, oro en el nombre de Jesús y declaro, Padre, que toda la iglesia de Cristo en manantial de vida, y declaro que nuestros hijos espirituales, y declaro, Señor, que cada persona que está conectada, Padre, saldrá victoriosa, saldrá victoriosa, saldrá victoriosa.
Te declaro, Padre, que cada persona está preparando esta noche para que sea una noche productiva, para que sea una noche de bendición, para que venga la luz y resplandezca la luz. Declaro, Padre Celestial, que de esta pandemia, declaro que de estos momentos difíciles salemos victoriosos para ver la gloria de Dios. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo se haga sentir. Y decreto y declaro como hombre de Dios, como apóstol, siervo del Altísimo, sanidades, prodigios, maravillas, milagros acontecen en tu casa. Manifestaciones sobrenaturales, revelaciones sobrenaturales, bendiciones económicas sobrenaturales, bendiciones de provisión sobrenatural. Y declaro un cerco de protección alrededor de la vida de los hijos de Dios. Ninguna plaga tocará mi morada, pues el Señor mandará a sus ángeles cerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se haga sentir. Dios te bendiga. Dios te bendiga.